Ah, bueno, mejor. ¿Qué era lo que yo iba a hacer aquí? Bueno, listo. Entonces vamos a ver. Entonces la clase de hoy debe rendir un poco, pero no nos podemos ir muy tarde porque hay compromisos deportivos. Sirley, ojalá se alivie. Sirley, que ojalá se alivie, le desean sus compañeros. Hola, Sirley. Listo, entonces ya saben, revisen las notas para que no pase como la vez pasada que hice algo mal, pero fue sin intención. Yo busco el tablero que debe estar por aquí. ¿Sabes qué fue lo malo que yo puse acá? Que yo, algo de más. Pero algo bueno, que fue justo. Porque se merecía el niño que son. Bueno, ahora que yo también. ¿Quién era el campo magnético? Para usted yo no lo subí a Facebook. ¿Será cambio camarada? Sí. Faltaba el tablero, ya tenemos tablero listo. Entonces estamos en semana 14, son 18 semanas y vamos a continuar con campo magnético. Y entonces nosotros terminamos con este ejemplo del televisor y bien, ¿sí o qué? Sí. Listo, entonces continuamos aquí. Listo, entonces vamos a comenzar a ver lo que es la fuerza magnética sobre un conductor que lleva corriente. Sí, ¿por qué? Porque nosotros ya sabemos que entonces el campo magnético Profe, en la clase pasada me dicho que un Tesla era 10 a la 4, que era esa de gravitones. Gauss, eran Gauss. Listo, esa es otra unidad de campo magnético, aunque en realidad pues no es muy utilizada, pero de pronto sí se utiliza para que lo tuvieran en cuenta, entonces hicimos eso. Listo, entonces nosotros ya sabemos que entonces un campo magnético ejerce una fuerza sobre una carga que se está moviendo, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Esperen y yo pongo esto aquí. Listo, entonces si nosotros tenemos una carga, sabemos que esa carga se está moviendo a una velocidad, con un vector velocidad, y que el campo magnético entonces actuará con ese vector velocidad para producir una fuerza, y dependiendo de esa regla de la mano derecha, entonces vamos a poder hacer eso. Entonces ahora vamos a ver el tablero acá. Listo, entonces esto era lo que teníamos con la parte del televisor. Entonces teníamos esta carga, está moviendo con una velocidad en esta dirección y acá hay un campo magnético y por eso entonces por regla de la mano derecha obteníamos una fuerza hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un alambre, entonces por el alambre están avanzando muchas cargas a través de ese alambre, ¿cierto? Entonces va a haber una fuerza sobre cada una de esas cargas, ¿cierto? Sí. Y entonces cuando el alambre conduce corriente, entonces va a experimentar una fuerza el alambre y por eso el alambre se va a doblar, porque va a haber una fuerza. Si el alambre está conduciendo corriente, hay un campo magnético presente, un campo magnético uniforme en este caso, entonces el alambre va a experimentar una fuerza. ¿Por qué experimenta la fuerza? Porque cada una de las cargas que se están moviendo por el alambre están experimentando una fuerza. Y la suma de todas esas fuerzas va a ser, no que el alambre pues, sino que como esas partículas se van a chocar con los átomos y todo eso, entonces por eso nosotros vemos que el alambre experimenta la fuerza, ¿cierto? Pero es porque cada una de esas partículas está pues experimentando esa fuerza. ¿Listo? Sí. Y entonces la fuerza resultante sobre ese alambre va a ser la suma de todas las fuerzas sobre cada una de las partículas, ¿cierto? Cada una de las partículas va a experimentar una fuerza y la suma de todas las partículas que están avanzando por ese alambre, entonces toda esa suma va a ser la fuerza que va a experimentar el alambre. Listo. Entonces, como lo vimos la vez pasada, nosotros podemos representar este campo magnético en perspectiva, en 3 dimensiones. Tenemos un vector velocidad, tenemos un vector campo y podemos encontrar fuerza. O en este caso tenemos este alambre, hacia acá se están moviendo los electrones, tenemos un campo magnético y aquí tenemos esta fuerza por la regla de la mano derecha, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que en muchos casos nosotros representamos eso en un plano.
pues hacemos esas representaciones en un plano. Listo, entonces aquí lo tenemos en 3 dimensiones. Tenemos un imán de herradura, polo norte, polo sur, porque acuérdense que las líneas de campo magnético van de polo norte a polo sur, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que es que yo no dibujo el imán muchas ocasiones en 3 dimensiones, sino que lo que hago es ponerlo en un plano. Listo, entonces si ponemos este alambre en un plano, entonces el imán, yo lo que veo es la sección transversal del imán. Y entonces es aquí donde vemos en este caso sección transversal de este imán. Y estas cruces lo que significan es que tenemos un campo magnético que está entrando a través del papel. Listo, esa sería la dirección. O en otro caso podemos tener eso, no cruces sino puntos. Entonces cuando tenemos puntos, por notación, los puntos es que el campo magnético sale del papel, mientras que las X son que el campo magnético está entrando a través del papel. Entonces por eso en el libro lo llaman B-int, o en este caso sería campo magnético. ¿Listo? Listo, entonces en este caso, esta representación, lo que vemos acá con el imán de herradura es que vienen de norte a sur, están entrando, están en esta dirección, pero si lo vemos la sección transversal, entonces las líneas de campo están entrando a través del papel, ¿cierto? ¿Ustedes me están viendo allá en la cámara? Sí, profe. Listo, entonces si tenemos este plano, entonces las líneas de campo están entrando, listo, y por eso aparecen las X, pero si no, las líneas de campo están saliendo y por eso aparecerán los puntos, listo. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí para representarlos, para representar el campo magnético. Entonces, si nosotros tenemos que por el alambre no está circulando corriente, entonces miren que por el alambre no experimenta ninguna fuerza, porque si no está circulando corriente, el campo magnético puede ejercer una fuerza si no está circulando corriente a través del alambre. ¿Cierto? Porque entonces esa fuerza va a experimentarla las partículas que están en movimiento. Entonces, si tenemos en este caso, y suponemos que este es un alambre, y tenemos una corriente hacia arriba, y tenemos un campo hacia allá, entonces acuerden que mano derecha, los dedos hacia la corriente, la palma hacia el campo. Entonces si hacemos esto, miren que la fuerza es hacia este lado, y por eso este alambre se está doblando hacia la izquierda. Pero miren que si la corriente viene hacia abajo, y el campo sigue hacia allá, entonces por regla de la mano derecha, la fuerza está hacia la derecha, y por eso el alambre se está doblando hacia la derecha. ¿Listo? ¿Queda claro entonces esos dibujos ahí? Listo, entonces si ustedes tienen un imán de estos, pueden sostener. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen un imán de estos y sostienen un alambre entre 2 puntos fijos y le ponen el imán, van a ver que ese alambre se va a doblar. Si no hay corriente, no hay fuerza. Acuerden que el campo magnético, la fuerza, esa fuerza es la carga por el vector velocidad, producto cruz, el campo, ¿cierto? Entonces, si no se están moviendo partículas, ninguna partícula estará experimentando fuerza, entonces esto será un 0 y por eso no habrá una fuerza, ¿listo? Sí, entonces acuerden que el campo magnético actúa y ejerce fuerza sobre partículas en movimiento. Por eso cuando tenemos esta corriente, partículas moviéndose hacia arriba, aparece esta fuerza. Cuando tenemos partículas hacia abajo, aparece esta otra fuerza. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver, entonces vamos a otra vez a esta figura. Entonces tenemos un alambre que están circulando muchas partículas y que están en presencia de un campo magnético en esta dirección. Entonces, por regla de la mano derecha, corriente campo, la fuerza está hacia arriba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces tenemos un alambre de longitud L, ¿cierto? ¿Y cuánto es el? Entonces, si tenemos un alambre de longitud L, que es lo que estábamos viendo allá, un alambre de longitud L, y aquí tenemos un área transversal que si lo miramos de frente, entonces lo que estamos viendo es esto. Entonces decimos que el alambre también tiene un área transversal A, ¿sí? Y sobre ese alambre está pasando una corriente. Listo, entonces cuando Juan Fernando hizo la exposición, acordémonos que este era el símbolo de corriente, aquí estamos viendo el área y la longitud del alambre. Listo, entonces va a haber una fuerza magnética sobre... ¿Cómo? Es que en la parte de arriba de la pantalla, arriba, está la izquierda. La izquierda está el cuadrito en el que está usted. Entonces, ¿para qué no escriba ahí en este? O sea, en este más o menos este pedazo. Pues, no sé bien, pero más que sí, ante eso. Sí, Más arriba, un poquito más arriba. Sí, pues. Ahí. ¿Así? No tanto. No tanto. Puede reducir. Sí. No tan abajo, hasta acá. No tan ancho.
Ahí, y un poquito, y un tan ancho. Así. Ajá, ahí está. Listo, listo. Entonces, para tener en cuenta eso. Listo, entonces, si tenemos en cuenta eso, vamos a borrar acá. No le digo control Z porque es que él no borra si le digo control Z. Listo, entonces volvemos acá. Eso sí lo habíamos, pero... Sí, pero no veían lo que estaba en el otro lado, que era donde yo estaba escribiendo. Entonces, acuerden, tenemos el alambre de longitud L. Y si miramos este alambre de frente, pues lo que vemos es esto. Sí, mirarlo de frente el alambre y entonces tenemos un área transversal A. Y por ese alambre está circulando una corriente I. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces nosotros sabemos que hay una carga, digamos una carga Q, que va por ese alambre, con una velocidad V sub D, que estamos diciendo velocidad de arrastre, en el libro la llaman velocidad de arrastre, y entonces sobre esa partícula que va con esa velocidad V sub D, entonces el campo magnético estará, o esa partícula, el campo magnético sí estará ejerciendo una fuerza que es igual, ya lo habíamos visto, la carga por esa velocidad de arrastre V sub D, producto cruz, el campo magnético, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a determinar la fuerza total sobre el alambre. Por el alambre entonces hay muchas partículas, entonces hay que hacer la sumatoria de todas las fuerzas de cada una de esas partículas, ¿cierto? Entonces cada partícula va a experimentar una fuerza y hay que hacer la suma de todas esas fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que hay un área transversal A, y por esa área transversal A y tenemos una longitud L, entonces el volumen de ese alambre es A, o de ese segmento de alambre es A por L, ¿cierto? Y entonces por ese segmento de alambre van a estar pasando N partículas en un tiempo determinado. Entonces por eso tenemos N partículas en esa. Sí, entonces el número de carga en ese segmento será N por A por L. ¿Listo? Donde esa N es el número de cargas por unidad de volumen. Entonces, si tenemos un volumen A por L, por eso decimos que el número de cargas total es esta N, que es el número de cargas por unidad de volumen, por el volumen. Igual que cuando teníamos lo de densidad superficial, lo de densidad volumétrica. ¿Listo? Entonces, el número de cargas por unidad de volumen es N, entonces el número de cargas en ese volumen que tenemos acá es N por A por L. ¿Listo? Y entonces, por eso, nosotros vamos a tener que esa fuerza total es igual a Q por V sub D, producto cruz, campo magnético, y todo eso que multiplica a N por A por L, que es el número de partículas que hay en ese segmento de volumen, ¿cierto? Y entonces, por propiedades del producto cruz, ustedes saben que esto puede entrar acá, y entonces tenemos que F es igual a Q por a N por Q por A por L por V sub D, producto cruz B, ¿cierto? Pero entonces nosotros sabemos que N por Q por A por V sub D, como nos dijo Juan Fernando la vez pasada, ¿qué es? El número de cargas por unidad de volumen que pasan por una sección transversal a una velocidad V sub D. Entonces eso es lo que llamamos la corriente. Entonces tenemos corriente por un vector L, producto cruz B. ¿Listo? Esta L es esta misma, pero entonces miren que esto es un vector, entonces por eso estamos diciendo el vector L. ¿Listo? Diciendo entonces acá que esa corriente es igual a N por Q, que multiplica a V sub D por A. Listo, ya sabemos esta definición de corriente en la exposición de este muchacho Juan Fernando, no la habían dicho. Listo, entonces obtenemos que la fuerza es la corriente por este vector L, producto cruz B. Listo, ¿y quién es ese vector L? Entonces es un vector que apunta en la dirección de la corriente. ¿Listo? Y que va a tener una magnitud igual a la longitud del alambre en este caso. ¿Listo? Sí. En este caso entonces tenemos que es un alambre. ¿Qué característica tiene ese alambre? Es un alambre que es, veámoslo acá, un alambre recto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirarlo, sí. ¿Qué tal si tenemos un alambre que no es recto? Los alambres pueden que no sean rectos. Entonces vamos a considerar un alambre
que está ahí en esa figura y vamos, verdad que ustedes no ven esto. Pero aquí sí es complicado que lo vean. No, entonces apaguen la cámara un momentico para que vean este dibujo. Porque ya está preparado para estar ahí. Listo, entonces tenemos un alambre que tiene forma cualquiera, una forma arbitraria, y hay un campo magnético actuando sobre ese alambre. Y por ese alambre está circulando una corriente en esta dirección. Listo, entonces vamos a tener un segmento de alambre que es el segmento de S. Y al igual que hacíamos segmentos de alambres para mirar la carga, y entonces decíamos que un segmento de S tenía una carga de Q, este es el mismo concepto, estamos dividiendo ese alambre en partes pequeñas de longitud de S. ¿Listo? Sí. Y entonces nosotros tenemos que si aquí la longitud no es el vector E, no es este L, sino que es un vector de S. Y entonces por eso nosotros tenemos que ese diferencial de fuerza magnética es igual entonces a la corriente por el vector de S, producto cruz, el campo magnético. ¿Listo? Entonces esa sería la fuerza que está actuando en ese diferencial de longitud. ¿Sí? Listo, entonces ¿qué pasa si yo quiero saber la fuerza? Listo, entonces bueno, vamos a mirar dos características importantes. Entonces nosotros ahí estamos viendo que el campo magnético lo podemos definir en términos de una fuerza que está actuando sobre un elemento de corriente. Listo, y donde esa fuerza será máxima, ¿cuándo? ¿Cómo son estos vectores? Cuando sean... Acuérdense en que la magnitud de ese vector entonces sería I de S por B por el seno del ángulo entre los dos vectores, y entonces ese seno va entre 0 y 1 y será 1 cuando los vectores son perpendiculares, o sea que hay 90 grados entre ellos. ¿Listo? Y entonces si nosotros queremos calcular la fuerza que actúa sobre ese alambre de forma arbitraria, entonces lo que tenemos que hacer es sumar todos los diferenciales de fuerza. Y cuando uno quiere sumar diferenciales, ¿qué es lo que hace? Integra, ¿cierto? Entonces estamos integrando de F sub B. ¿Qué será máximo la fuerza? Sí. No. Por la integral entre A y B de ds producto cruz B. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos obtener que esa fuerza magnética será igual a la corriente por la integral entre los puntos A y B, que son los extremos del alambre, de las ds producto cruz, el campo magnético. Entonces ahí tenemos la fuerza magnética que está actuando sobre ese alambre de forma arbitraria. ¿Qué pasa? Que es una integral de un producto cruz. Y como es una integral del producto cruz, entonces tanto la magnitud como la dirección de esa fuerza van a variar de un ds a otro ds. ¿Cierto? Dependiendo de cómo está el vector de S, entonces va a variar eso. Y vamos entonces a considerar dos casos importantes acá. Listo, entonces estamos considerando hasta ahora campo magnético que es uniforme. Listo, y vamos a ver el primer caso. Entonces aquí tenemos los dos casos. El primer caso tenemos un alambre en forma arbitraria que va entre A y B. Este es el alambre. Listo, y está en presencia de este campo magnético. Sí, entonces nosotros sabemos que entonces la fuerza magnética sobre ese alambre es igual a la corriente por la integral entre A y B, que es una integral de ¿qué? Cuando tenemos estas integrales de S. Recuerden que había integrales de línea, integrales cerradas, entonces esta es una integral de línea porque estamos en una, ¿cierto? Una longitud. Listo, entonces ese alambre está conduciendo una corriente en esta dirección que están diciendo estas flechas. Listo, y está ubicado en un campo magnético que es uniforme y que va en esta dirección. Listo, entonces como el campo magnético es uniforme, cuando el campo magnético es uniforme y estamos integrando, ¿qué pasa cuando algo es uniforme o cuando algo es constante en una integral? Sale la integral, entonces por eso la fuerza magnética es igual a I por la integral entre A y B de ds. Y esto que es producto cruz B.
Listo, ahí sacamos ese campo magnético de la integral. Dime que es constante ahí. El campo. Campo magnético es constante. Sí, entonces por eso decimos que en un alambre curvo, si nosotros hacemos esta integral entre A y B de ds, ¿qué nos da? Ahí en la figura está ahí todo dibujado. Nos da ese vector L'. Entonces esa fuerza será igual a la corriente por el vector L', que es un vector que va desde el punto A hasta el punto B, un vector recto que va desde A hasta B. Pues sí, todos los vectores son rectos. Ay, Dios. Un vector que va entre A y B. Producto cruz, este campo magnético. Listo, acuérdense que este es L'. Entonces, por eso decimos que en un alambre curvo que está conduciendo corriente y que está presente un campo magnético uniforme, entonces la fuerza magnética total sobre ese alambre curvo, o que actúa sobre ese alambre curvo, es equivalente a la fuerza que actuaría sobre este alambre recto de longitud L'. ¿Listo? Si tuviéramos un alambre, dibujémoslo acá, este otro alambre. También sería equivalente la fuerza que actúa sobre ese alambre a la que está actuando sobre este alambre recto. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos. ¿Cómo? ¿A qué tanto pasa? Pero ya pues. Entonces ahí ya encontramos una forma de solucionar ese problema cuando estamos en un campo magnético uniforme y tenemos un alambre curvo. Ahora vamos a ver el otro caso. Tenemos una espira. ¿Por qué se llama espira? Porque está cerrado. ¿Listo? Con alambre también. Entonces por eso. ¿Cómo? También otro alambre así enrollado. Listo, entonces aquí tenemos que en una espira cerrada, que es la que tenemos acá, tenemos que está circulando corriente, tenemos también los vectores de S y tenemos el campo magnético uniforme. Listo, pero entonces en esas espiras arbitrarias, es decir, que puede tener esta forma, o que puede ser un círculo, que puede ser una estrella, o que puede ser cualquier espira cerrada, listo, que está conduciendo una corriente y la colocamos en un campo magnético uniforme. Entonces, nosotros tenemos que en este caso la fuerza magnética F sub B es igual a la corriente por una integral entre A y B, no, una integral de superficie, una integral de superficie cerrada, ¿cierto? Pues no, una integral cerrada. Listo, entonces esto lo que quiere decir es que es cerrada, que empieza en un punto y que termina en ese mismo punto. Y producto cruz, el vector campo. Pero ¿cuánto vale esta integral si estamos diciendo que comienza en este punto y que termina en ese mismo punto? Cálculo vectorial, ¿cuánto vale esa integral? Sí, entonces si hacemos la suma de todos estos vectores de S, entonces vamos a ver que este vector de S va a tener uno que cancela por acá, que un vector de S de por acá va a tener uno que cancela por acá. Y entonces, ¿qué pasa si sumamos todo? Cero, ¿cierto? Entonces si eso es cero, entonces por eso esa fuerza sobre esa espira cerrada, esa fuerza magnética es igual a cero. Listo, entonces la fuerza magnética neta que está actuando sobre cualquier espira de corriente cerrada y en campo magnético uniforme es cero. ¿Qué aprendimos entonces? Que cuando tenemos un alambre curvo, para calcular la fuerza magnética es equivalente a calcular la fuerza magnética de un alambre recto entre los dos puntos. O que cuando tenemos una espira cerrada, un alambre que puede ser, pues esto será un alambre, pero que ahora está en forma que se cierra, entonces la fuerza magnética total será cero. ¿Listo? Sí. Muy bien. No voy a sacar que si está cerrado. ¿Cómo? Que si está cerrado, ¿cómo va a tener corriente? Es que él puede estar, es que por acá va a estar circulando corriente. ¿Sí o no? Pues es como un caso Pues usted lo que dice es que ¿por qué tiene corriente si no tengo los dos extremos para conectar el circuito para que circule corriente? No, pero sí se puede. No se preocupe que sí se puede. Haga el experimento. Listo, ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con las bobinas. Sí, porque las bobinas, aunque son circulitos, ellos no se cierran, sino que... Pero entonces en cada uno de esos círculos es como que tuviéramos
una superficie, una de estas cerradas, listo. Entonces se acuerden que eso es un alambre y por ese alambre está circulando corriente, listo. Sí, profe. Muy bien, entonces acuerden que uno de los alambres cuando son de metal lo que hace es cargarlos por inducción y entonces cuando uno carga por inducción uno los carga y la carga se queda dando vuelta en ese alambre, ¿cierto? Y desde que no toque tierra entonces no se va a descargar, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ay, ve, me ahorré una hoja. Ejemplo. Fuerza sobre un conductor semicircular. Entonces va claro hasta ahorita. Vamos un poquito rápido, pero es para que alcancemos a ver todo lo que tenemos que ver hoy. ¿Vamos bien? Ah, eso está bien, que después en el examen. Acuérdense que en el examen, si todo fue bien en la clase, en el examen también puede ir bien. Sobre todo si en el examen hay puntos que se hicieron en clase. Listo, entonces tenemos un alambre que está doblado en esta forma, un alambre cerrado. Entonces tenemos que esto está un semicírculo. Listo, esto es un alambre. Entonces ese se llama alambre doblado en forma de semicírculo y tiene un radio R. El semicírculo tiene un radio R. Y aparte está formando un circuito cerrado por el que está circulando una corriente I. Listo. Entonces el alambre lo vamos a ubicar en un plano que es, si nosotros llamamos este sistema de coordenadas, que este es X, que este es Y y que para acá es Z. Entonces el plano, ese semicírculo está en ¿qué plano? Listo, y ustedes se acuerdan de física mecánica, ¿qué significa esto acá? ¿Hacia dónde va el eje Z? ¿Hacia dónde va el eje Z? Hacia afuera, listo, muy bien. Entonces es bueno que recordemos eso porque ahorita vamos a ver torques y ya nosotros vimos torques en física mecánica. Listo, entonces tenemos el semicírculo ubicado en el plano XY. Listo. Y tenemos un campo magnético uniforme que está en dirección Y. Sí. Entonces vamos a encontrar la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que está actuando sobre la posición recta y sobre la posición curva. Listo, entonces según las dos propiedades que nosotros acabamos de ver, ¿qué pasa con la fuerza total sobre ese alambre semicircular? Es cero. Ok, pero entonces nosotros lo vamos a calcular la fuerza que hay sobre la parte recta y la fuerza que hay sobre la porción curva. ¿Listo? Entonces la fuerza que hay sobre la parte recta la vamos a llamar F1. Y si quieren prenden la cámara para que veamos lo de la mano derecha. Listo, entonces tenemos F1. Entonces esta F1 va a ser la fuerza que está actuando sobre la porción recta del alambre. Listo, entonces ¿cuánto es la magnitud de F1? Entonces ¿cuánto vale F1 primero que todo? F1 entonces será I. ¿Y por quién? Por L, cruz, B. Listo. Y entonces la magnitud es igual a I por L por B. ¿Por qué? Por el seno del ángulo que están formando. Pero ¿cuánto es ese ángulo que forman la corriente y el campo magnético en el caso de la porción recta de alambre? 90 grados. ¿Y entonces cuánto es el seno de 90? Listo, entonces F1 es igual a I por L por B. Pero entonces a nosotros no nos dieron el dato de la longitud, sino que nos dieron el dato del radio. Entonces, ¿cuánto vale esa longitud? 2R. Y entonces por eso la fuerza 1, la magnitud de F1 es igual a 2 por la corriente por el radio que multiplica a la magnitud del campo magnético. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos mano derecha, vamos corriente hacia allá y campo magnético hacia arriba, entonces estamos así. Entonces miren que si está la corriente hacia allá y el campo magnético hacia acá, entonces la fuerza va ¿hacia dónde? Hacia afuera, o sea, hacia el eje Z positivo. Entonces acordémonos que la fuerza está en dirección Z positivo. F1 tiene entonces esta dirección. ¿Listo? Ahora vamos a encontrar la fuerza F2. Y entonces la fuerza F2
es la fuerza sobre la parte curva del alambre. Listo, entonces para nosotros calcular la fuerza en F2 lo hacemos igual, es la corriente por la longitud que aquí vamos a llamar L' cruz B. Listo. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que es que en este caso no tenemos una recta. Y entonces como es un alambre curvo, entonces nosotros no lo calculamos de esta manera, sino que ¿por quién cambia este vector L? La recta. ¿Por quién? La recta que una de las dos. Bueno, sí, es cierto. Entonces ahí estamos, pluma acá. Entonces, usted sabe que por esa otra propiedad que habíamos visto, que la fuerza sobre este alambre es equivalente a la fuerza sobre un alambre recto entre este punto y este punto, ¿cierto? Sí. Y entonces si es equivalente a la fuerza sobre ese alambre recto, entonces esa fuerza tiene esta magnitud y tiene dirección hacia dónde, si ahora la corriente está hacia acá. Entonces corriente campo. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, hacia dentro de la hoja. Hacia adentro de la hoja, listo. Pero entonces vamos a hacerlo como si estuviéramos calculándolo para un segmento curvo cualquiera. Entonces acuerden que lo hacemos con el vector ds. Listo, y entonces este será diferencial de F2. Entonces, si nosotros queremos calcular la magnitud de df2, entonces es igual a I por la magnitud de este vector producto cruz. ¿Cierto? Entonces la magnitud de ese vector producto cruz será igual a I por B por el seno de teta por ds. Que la magnitud es ds por B. Entonces el ds lo estamos colocando acá al final porque nosotros lo que vamos a hacer es una integral, ¿cierto? Entonces vamos bien hasta acá. Entonces nosotros debemos integrar, si lo queremos hacer de esta forma, entre este punto y este otro punto. Entonces ese ds, para hacer esa integral en este semicírculo, ese ds lo tenemos que poner en términos de ¿quién? Nosotros vamos a integrar desde aquí hasta aquí. Y miren que acá hay un ángulo, acuérdense que esto en unas coordenadas, entonces este ángulo va aumentando. Y aquí será teta igual a 0 y aquí será teta igual a pi. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es poner ese ds en términos de teta, como si estuviéramos trabajando en coordenadas, como se llaman esas coordenadas que tenemos en cuenta el radio y el ángulo. Coordenadas polares. Y entonces nosotros sabemos que que es la longitud de la curva o de este pedazo de recta es igual a r por teta, ¿cierto? Entonces por eso ds va a ser igual a r por d teta. Y entonces si nosotros sabemos que ds es r por d teta, entonces tenemos que este df2 es igual a I por R por B por el seno de teta que multiplica a d teta. ¿Cierto? Y ahora sí podemos integrar. Entonces integramos acá. Entonces tenemos que esto es la magnitud de F2, que es igual, la I corriente de una constante sale, el radio es constante sale, la magnitud del campo magnético como es uniforme también es constante sale, y tenemos la integral entre 0 y pi del seno de teta de teta. ¿Cierto? Porque estamos integrando entre un teta igual 0 hasta un teta igual pi. Y entonces la integral del seno es la integral del seno, jóvenes, menos coseno. Entonces tenemos que esto es igual a menos I por R por B que multiplica a coseno de teta, que estamos evaluándolo entre 0 y pi. Coseno de pi Menos 1. y coseno de 0. María, coseno de 0. Recuerden que si hacemos un círculo unitario, ¿Qué coseno de 0
Y entonces el coseno es la X y el seno es la Y. Entonces si estamos en 0, ¿cuánto vale la X en el círculo unitario? 1. Entonces el coseno de 0 es 1. Y si estamos en pi, ¿cuánto vale la X? Menos 1. Y si estamos en pi medios, ¿cuánto vale la X? 0. Y por eso el seno de 90 es 0. ¿Cierto? Sí, listo. Bien. Entonces la Y es el seno, la X es el coseno. Y si usted lo tiene por acá en 60, entonces usted sabe que si bajamos acá, por acá nos da raíz de 3 sobre 2 y por acá nos da 1/2, si es en 60 o si está en... Listo, entonces ustedes ya ven eso por allá en cálculo. Entonces coseno de pi es menos 1, coseno de 0 es 1, entonces menos 1, ¿cuánto da? 2. ¿Y es un 2 negativo o positivo? Positivo. ¿Por qué positivo si es menos 1? Negativo, pero con ese otro Con ese menos que hay afuera queda positivo, entonces nos da 2 por R por B. Y me falta la I, 2i por R por B. Y ese 2i por R por B es este mismo 2i por R por B que calculamos ahorita cuando dijimos que equivalía al segmento recto desde aquí hasta el alambre recto de este punto a este punto. Listo, pero entonces lo hicimos así con esta forma de curva. ¿Por qué? Porque entonces ya tenemos que la magnitud de esta fuerza es esta, pero miren que la dirección es hacia adentro de la hoja. Entonces estamos que la fuerza total que está actuando sobre esa espira es 0. ¿Listo? Profe, porque se sabe que está hacia adentro. ¿Por qué se sabe que está hacia adentro? Listo, entonces tenemos que... Sí, profe. Este es el alambre que está circulando una corriente en esta dirección. Entonces hay corriente en esta dirección, pero hay campo en esa dirección. Entonces el campo está para arriba y la corriente está para allá. Entonces si yo hago regla de la mano derecha, está hacia adentro. ¿Listo? Es corriente, campo. El campo en dirección Y hacia arriba. Entonces si yo tengo la corriente circulando acá y si yo hago así, el campo estaría hacia abajo, pero el campo está hacia arriba, entonces yo por eso lo tengo es así. ¿Listo? Sí se ve. Sí, sí. Vamos a hacerlo así, campo hacia arriba, corriente hacia allá. ¿Listo? Campo hacia allá. Entonces, los dedos en dirección de la corriente que es hacia allá. Y la palma en dirección del campo que está hacia arriba. Entonces, por eso nos da esto. ¿Listo? ¿Cómo, Lady? No entendimos. El campo hacia arriba de la corriente. Periveres, veámoslo con este acá. Tenemos esta es la espira, ¿cierto? Sí. Y el campo está hacia arriba. Sí. Entonces la dirección de la corriente es esta. Entonces acuerden que por mano derecha yo coloco los dedos en dirección de la corriente, ¿cierto? Sí. Y aparte la palma en dirección del campo. Entonces miren que la corriente está hacia allá y el campo hacia arriba. Como lo hacemos así, corriente hacia acá y campo hacia arriba. Listo, entonces miren que yo voy desde la velocidad que hacia allá hacia arriba. Entonces miren que por eso ese producto cruz me está dando hacia allá adentro. ¿Listo? ¿Sí se vio ahí? ¿O todavía no? Si no se ve, campo corriente de regla de mano derecha. ¿Listo? O a ver, ¿cómo hacemos para explicarlo para que me entiendan que los veo con cara de que no entendimos? O hagámoslo en el dibujo. Si yo tengo que este es el vector de S y este es el vector B y que este es el ángulo, miren que L cruz B, entonces va hacia abajo, ¿cierto? Miren que el producto cruz me da en dirección Z, pero negativo. Listo, vamos bien hasta ahí. Listo, entonces ahora ustedes, así como estudiantes participativos, van a decirme cuál alambre de esos alambres que hay ahí experimenta fuerza magnética y los van a organizar de mayor a menor. Este es el alambre A, este es el alambre B, este es el alambre C y este es el alambre D. Entonces miren que todos tienen una longitud distinta, una forma distinta, pero todos están presentes, están sobre este campo magnético que va hacia arriba. Listo, entonces ¿cuál es el que experimenta mayor fuerza magnética? El B. ¿El qué? ¿El B o el C? El C. Yo digo el C. ¿Por qué el C? Tiene mayor longitud. A mí me parece que es como más largo el B. El B. Pero mire que el C llega hasta 4 metros y el B no llega.
Pero el B llega hasta 3,5, pero es que mira que aquí hay un ángulo. Vamos a hacerlo así. Mira, este es un recto, ¿cierto? Y aquí hay un ángulo más o menos así. Miren el pedazo en Y. Mientras que si aquí hacemos este recto, miren que la longitud en Y es más pequeña. Son como iguales, pero. ¿Y para qué la longitud en Y? Porque acuerden que la longitud es la longitud desde acá, desde A hasta B. Entonces la longitud de ese alambre es x al cuadrado más y al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Listo? Igual acá la longitud de ese alambre, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces yo sé que acá la x vale 3.5 y que acá la x vale 4. Pero miren que acá la y vale como 2, mientras que acá la y vale es como 0.5. Ah, sí. Listo, pero bueno, listo, ahí no nos dieron coordenadas en Y, pero entonces listo, estamos bien. Entonces el que más, entonces este pongámoslo de primero y este de segundo, pero el análisis está bueno. Y de estos dos, Un experimento. Sí. el A porque es el más pequeño, la fuerza más pequeña. Desde le canceló, desde el 2 hasta el 4 se cancela eso. Desde el 2 hasta el 4 se cancela quién. La fuerza. Listo, entonces miren que esto es equivalente a un alambre con esta longitud. Y esta longitud es más pequeña que todas las otras. ¿Listo? Y entonces este sería el tercero en orden. Muy bien. De pronto que no, ya, muy bien. Listo, entonces vamos claros con la fuerza magnética sobre un alambre. O sobre un conductor que lleva una corriente. ¿Sí quedó claro con esto de los ángulos acá? Sí. Es que yo aquí. Aquí. Sí o si no, pues yo sé que la corriente va hacia allá y que el campo va hacia allá, entonces miren que si yo me dirijo así, el campo está hacia afuera. Listo, entonces vamos a comenzar ahora sí con el momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme. Entonces esa espira de corriente no es que la corriente viaja en el espacio libre y forma una espira, sino que tenemos pues obviamente una espira por la cual está circulando la corriente. ¿Listo? Listo, entonces nosotros lo que vimos es ¿qué pasa con la fuerza sobre un conductor que lleva corriente? ¿Cómo? ¿Qué pasa para nosotros encontrar la fuerza sobre un conductor que lleva corriente? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué acabamos de hacer? Hicimos la suma de entonces tenemos un conductor que lleva corriente. Muchas cargas están viajando por ese conductor. Para nosotros encontrar la fuerza sobre ese conductor, entonces sumamos las fuerzas sobre cada una de las cargas, ¿cierto? Sí. Listo. Pero entonces ahora nosotros vamos a ver que se va a ejercer un momento de torsión sobre cualquier espira que esté de corriente que esté ubicada en un campo magnético. ¿Listo? Y entonces, ¿qué era lo que llamaba momento de torsión en física mecánica? Teníamos un qué de fuerzas para que hubiera un momento de torsión. O para que hubiera un torque. Un qué de fuerzas. Eran dos. ¿Un qué? Sí, tenemos dos fuerzas. O véanlo acá en este dibujo. Tenemos esta fuerza F2 hacia arriba y esta fuerza F2 hacia abajo. Y entonces esas dos fuerzas se llaman un qué de fuerzas. Un par de fuerzas. Muy bien. Listo. Y entonces nosotros vamos a ver que así es como funcionan los motores. Entonces, si ve, para eso nos está sirviendo el campo magnético. Listo, entonces vamos a considerar inicialmente esta espira rectangular. Entonces tenemos esta espira rectangular, esta sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, y está presente un campo magnético sobre esa espira rectangular. ¿Listo? Y el campo magnético, si nosotros decimos que esto es X, Y, Z, X, Y, entonces el campo magnético está actuando en dirección X. Listo. Entonces, ¿qué pasa con la fuerza
ocasionada por ese campo magnético en este segmento 2 y en este segmento 4? Es máxima. Exacto. ¿Y qué pasa con esa fuerza en el segmento 1 y en el segmento 3? Cero. ¿Por qué 0? Que es paralela al... Porque L cruz B es igual a 0. Sí, porque son dos vectores paralelos. Entonces, sobre 2 y 4, dichos vectores están ahora entonces perpendiculares al campo, y por eso la magnitud entonces en el caso de F2 y F4, F2 es igual a la magnitud de F4, y es igual a ¿cuánto? De lo que vimos ahorita, que uno dice I por L cruz B, pero entonces si son perpendiculares eso nos da I por L por B, ¿y cuánto vale L? Sería corriente por la longitud A por la magnitud del campo. Listo, esa es la magnitud entonces de esa fuerza en la parte 2 o en la sección 2 o en el lado 2 y en el lado 4. ¿Listo? Sí. Pero ¿hacia dónde va entonces si nosotros lo miramos desde acá? Es decir, nosotros cogemos ese rectángulo, lo volteamos y lo miramos de frente al lado 3. Eso es lo que nos está mostrando entonces el dibujo acá. Listo, entonces si nosotros estamos en esta, miren que acá está el famoso punto que les dije ahorita. ¿Por qué? Porque la corriente es hacia acá. Mientras que acá está este X porque la corriente es hacia allá. Sí, si lo estamos mirando desde el lado 3. ¿Listo? Y el campo magnético sigue en esta dirección X. Entonces miren que esa fuerza 2 está hacia arriba. ¿Por qué? Que si la corriente viene hacia acá y el campo está hacia allá, tenemos corriente campo, fuerza hacia arriba, mientras que allá la corriente va hacia allá y el campo viene hacia el lado de allá. Entonces tenemos así corriente campo va hacia abajo. Listo, fuerza 4, fuerza 2. Entonces queda claro por qué esas fuerzas son en esa dirección. Claro que sí. Muy bien. O si nos paramos aquí arriba en este, entonces esa fuerza 2 está saliendo del papel o entrando al papel. La fuerza 2 está... Saliendo. Si la corriente viene hacia acá y el campo está hacia allá, está saliendo. Y en este caso, la corriente va hacia allá, entonces la fuerza está entrando. ¿Listo? Muy bien. Entonces nosotros vemos que esa espira el lado 3. Bueno, listo, la estamos observando desde acá, vamos bien. Listo. Entonces vamos a mirar que esas dos fuerzas están en direcciones opuestas y que si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas nos da 0, pero en caso de que nosotros tengamos esto sostenido acá en el centro, que es donde estamos poniendo ese punto O, que pongamos un eje, por ejemplo, entonces ¿qué pasa? Esas dos fuerzas, ¿qué están haciendo? Se rota. ¿Producen un qué? Una rotación. Un torque, ¿cierto? Entonces ese par de fuerzas producen un torque con respecto al punto O. Entonces estamos haciendo girar esa espira con respecto al punto O. ¿Listo? Entonces suponemos que esta es la espira. Entonces lo que estamos haciendo es que la estamos haciendo girar, ¿cierto? Ay, ve, es rectangular y todo. Está una fuerza hacia allá, otra fuerza hacia acá, y está en el centro sostenida por un eje. Entonces está girando en esa dirección. ¿Listo? Sí. ¿En qué? Entonces, si ustedes acuerdan que uno decía que gira en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces decía que era un giro horario o que era antihorario. Entonces, en este caso, eso lo hace girar ¿en qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario, muy bien. ¿Y cuánto es la magnitud de ese torque? Entonces, torque máximo es igual a ¿quién? ¿Cómo se calcula el torque? ¿La fuerza por quién? Brazo. Por el brazo. Entonces fuerza por el brazo. Entonces en este caso tenemos la fuerza F2. ¿Y cuánto es el brazo? B medios. B medios. Y la fuerza F4 y el brazo también es B medios. Entonces tenemos que esto es igual a F2 por B medios más F4 por B medios. Listo, entonces la magnitud de F2 yo sé que es igual a I por A por B
multiplica B medios más I por A por B, que es la magnitud de F4, que multiplica a B medios. Ahí está el B medios. Y entonces si yo sumo todo eso, B medios más B medios nos da B medios más B medios. Muy bien. Y por A por B, por la magnitud del campo. ¿Listo? Y si yo digo que esto es A por B, ¿qué es A por B en esta espira que es un rectángulo? Bueno, El área es igual a I por el área por la magnitud del campo magnético. Listo, entonces vean que así es como funcionan los motores básicamente. Tenemos un campo magnético que está circulando y lo que está haciendo es que hace girar esa espiral. ¿Listo? Allá aprendimos cómo funciona un motor magnético, ¿cierto que sí? Bueno, muy bien. Entonces, la torsión es máxima o ese momento de torsión es máximo solo cuando ¿qué? Cuando ¿cómo son el campo magnético y la espira? perpendiculares. ¿O cómo es el campo magnético con respecto al plano de la espira? Perpendiculares. Plano de la espira, el plano en el que está la espira y el campo magnético en este caso son ¿qué? Son paralelos. Sí, este es el plano XY y miren que el campo está en dirección X, entonces es paralelo a ese plano de la espira. Listo. Y es perpendicular a la corriente en estos dos elementos. Listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar o vamos a suponer que no se está formando un ángulo de 90 grados entre el campo magnético y el plano de la espira, sino que se forma un ángulo diferente a 90 grados. Listo, entonces aquí tenemos la espira y tenemos un campo magnético en esta dirección. ¿Listo? Entendemos el dibujo de la espira y del campo magnético. Tenemos una espira y tenemos un campo magnético que está en esta dirección. ¿Listo? La espira no es un rectángulo así, sino que son solo las líneas del rectángulo. Entonces, ¿qué pasa si el ángulo es menor que 90? Bueno, listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a suponer entonces que ese campo magnético es perpendicular a los lados 1 y 3. ¿Listo? Vamos a suponer eso. ¿Listo? Entonces ese campo magnético es perpendicular a los lados 1 y 3. Es decir, el vector de A el vector área de ese lado es perpendicular a B y el vector área de este lado es perpendicular a B. ¿Listo? Vector área. Sí, el vector área. No es vector área, ese sería el vector, ¿cómo es que se llaman estos vectores? Listo, este vector pues es perpendicular. No lo llamemos vector área, llamémoslo un vector P, llamémoslo un vector P, para que no confundamos el vector área con el vector área que sí estamos necesitando acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces esta línea es perpendicular a ese campo magnético. Y entonces son perpendiculares en los lados 1 y 3. Hay fuerza. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa con la fuerza en los lados 4 y 2. Cero. Entonces aparece una fuerza en 4, aparece una fuerza en 2, aparece una fuerza en 1 y aparece una fuerza en 3. Pero ¿qué pasa con las fuerzas en 4 y en 2? ¿Cómo? Serían menores, si aparecen fuerzas serían menores a la... Bueno, pero no tanto que sean menores. ¿Qué pasa entre ellas dos? Miremos F4 en esta dirección y F2 en esta dirección. Miren esta línea. Se anulan. Se anulan, ¿cierto? Porque están en la misma línea de... ¿Línea de qué? ¿Cómo se llama esa línea? Línea de acción. Muy bien. Entonces, como están en la misma línea de acción, se cancelan entre sí. Entonces esas dos fuerzas no están produciendo ningún torque. Sin embargo, entonces vamos a ver que esta fuerza 1
y esta fuerza 3 no se cancelan entre sí porque no están sobre la misma línea de acción. Y si hacemos una mirada de esa espira, mirándola desde este lado, entonces vemos lo que tenemos acá en esta figura. ¿Listo? Ay, venga, ustedes me estaban viendo a mí, no vieron el dibujo. No, estamos viendo, que no lo estamos viendo. Ah, bueno, listo. Entonces yo aquí para qué hago, aquí que pongo con las hojas, si no me están viendo. Bueno, listo, entonces queda claro, entonces estamos mirándolo como si estuviéramos mirándolo a través de 2. Listo, entonces miren que aparece la fuerza 3 y la fuerza 4. ¡Ay! Y entonces esas dos fuerzas están formando un ¿qué? Un par que va a producir un momento de torsión en torno a cualquier punto. Y en este caso lo vamos a hacer en torno a este punto que es el origen. Listo. Entonces, ¿cuál es el brazo del momento de F1 con respecto a este punto? Entonces miren que nosotros llegamos y extendemos esto y sacamos esta línea, entonces esta sería la línea de acción. Entonces es fuerza, la magnitud de la fuerza, por el brazo que es A sobre 2 por el seno de teta. Y en ese otro lado el brazo también es el mismo, ¿cierto? Sí. A sobre 2 por el seno de teta. Entonces F1, la magnitud de F1 va a ser igual a la magnitud de F3 y va a ser igual a la corriente por el brazo por B. ¿Cierto? No, esa es la magnitud de la fuerza. Nada de brazo, es la magnitud de la fuerza. Entonces miren que es una corriente y este lado tiene longitud B y la magnitud del campo magnético, ¿cierto? Sí. Esa es la magnitud de esa fuerza. Ahora el torque, entonces el torque ahora sí lo vamos a calcular. Torque va a ser igual a F1 que multiplica a A medios por el seno de teta más F2 que multiplica a A medios por el seno de teta. ¿Cierto? Y sabemos que F1 es igual a I por B por la magnitud del campo magnético y que F2 es también igual a la corriente por la longitud B por la magnitud del campo magnético. Entonces por eso nosotros vamos a tener que ese torque total va a ser igual a I por A por B por la magnitud del campo magnético por el seno de teta. ¿Cierto? Y si nosotros sabemos que A por B es el área, entonces tenemos que esto es I por área por la magnitud del campo que multiplica al seno de teta. Eso es igual al torque. ¿Listo? Porque AB es el área de esa espira. Y entonces ese AB, este vector A que aparece acá, entonces ese es el vector área. Porque acuerden que el vector área sale perpendicular a la superficie, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces miren que ese resultado muestra que ese momento de torsión tendrá un valor máximo cuando hay... Tendrá un valor máximo cuando ¿quiénes son perpendiculares? Cuando el campo es perpendicular ¿a quién? Al vector área, ¿cierto? O sea que es... Está en dirección. ¿Cómo? Cuando seno de teta vale 1. Exacto, cuando seno de teta vale 1, o sea que cuando teta vale 90... que es lo que analizamos acá, que el campo magnético está en el mismo plano de la espira. O sea que esa es la misma espira, profe, sino que movida. Exactamente, la tenemos pues en un ángulo distinto. Cuando el plano de la espira es paralelo al campo magnético, o cuando el campo magnético es perpendicular al vector área de esa espira, ¿cierto? Que fue lo que vimos en el caso anterior. Pero miren que entonces cuando estamos con unos ángulos diferentes, cuando el campo magnético no es paralelo a ese plano de la espira, entonces el vector, la fuerza va a ser, ese torque va a ser menor, ¿cierto? Porque el seno de teta es máximo en ese ángulo y va disminuyendo hasta que cuando es cero, es decir, cuando son paralelos el vector área y el vector campo magnético, entonces no va a haber ningún torque. ¿Listo? Sí, sí.
Pues en este caso la espira va a rotar también en esa dirección. Entonces ustedes prenden la cámara y suponemos que esta es la espira. Está rotando. ¿Sí me están viendo ahí? Ok. Entonces vamos bien hasta ahí. Línea de dirección horaria también. ¿Cómo? Una dirección horaria, ¿no? Exacto, en sentido o dirección de las manecillas del reloj. Pues lo que estamos diciendo que ese vector área está girando en la dirección del campo magnético. Es campo magnético, entonces área va a venir así. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Vamos claros hasta ahí? Entonces una pregunta así, ¿qué pasa si si la magnitud del campo magnético es más grande? ¿Qué pasa con el giro de esa espira? Sí, se empieza a aumentar. Aumenta. Aumenta la frecuencia, ¿cierto? Pero, pues aumenta la magnitud del torque, pero el sentido es el mismo. Si aumenta la magnitud del torque, pues entonces van dando vueltas más rápido y todo eso. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. Entonces, por eso nosotros decimos, que fue lo que encontramos acá, que ese torque es igual a la corriente. Ah, ¿verdad que ustedes no me ven ahí? Sería la mitad igual, profe. Torque es igual a la corriente por el área, producto cruz, el campo. Listo, el vector área y el vector campo. Entonces ustedes saben que ese vector área es perpendicular a la superficie, el vector campo. Listo, por eso entonces esta es otra expresión para encontrar ese momento de torsión que se ejerce sobre una espira que está colocada en un campo magnético uniforme. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una espira cualquiera, nosotros podemos determinar la dirección de ese vector A. Y se va a determinar también utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, en este caso, yo sé que la corriente está circulando en esta dirección. Entonces, yo vengo con mano derecha, el vector área va para allá. O si yo tengo este control y tenemos corriente circulando en esta dirección, entonces miren que si va allá, entonces el vector área iría para allá, ¿cierto? Ustedes ya sabrán sacar el vector área, y entonces utilizando esa regla de la mano derecha, por eso podemos encontrar la dirección del vector área en cualquier espira. Listo, ¿que cómo se hace? Enroscando los dedos en la dirección en la que está circulando la corriente. Sí. Esa mano derecha sí sirve para mucho, ¿sí o qué? Listo, entonces vamos a ver un nuevo término que aparece, que es lo que estamos utilizando. Bueno, estamos utilizando todo esto. Entonces nosotros decimos que si el torque, que es igual a la corriente por el vector área y que multiplica al campo magnético, entonces esta corriente por área tiene un nombre en esta física de campos, y es lo que se conoce como, o lo que se define como momento de dipolo magnético, y se representa como un vector μ. ¿Listo? Entonces, momento de dipolo magnético o simplemente momento magnético de la espira. Entonces, el momento magnético de la espira es igual a la corriente por el vector área. ¿Listo? Entonces, en el sistema internacional, ese momento magnético tiene unidades de área por unidades de corriente, o sea que las unidades en el sistema internacional son de amperios por metro cuadrado, ¿cierto? Y entonces con esta definición nosotros tenemos que este torque es igual al momento magnético de la espira, producto cruz, el campo magnético. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos bien con el campo magnético. Sí, Sí. Está más entendible que el campo eléctrico. no, sino que ya me envió el otro, entonces ya es más fácil. Ya estamos relacionados con el tema, ya podemos poner ejercicios más difíciles en los parciales. Ah, claro.
Excelente. Porque si uno pone ejercicios fáciles, pierden el examen. Entonces vamos a ver qué ocurre si uno pone ejercicios difíciles. Sí, de pronto lo ganamos más alto. Claro que siempre lo gana más del 50% del curso, entonces no hay por qué hablar No más. lo perdió más. Bien. Ve que si aumenta la dificultad, disminuye la eficiencia de nosotros. Puede. Es posible, es posible. Bueno, no sé. Dime. ¿No sabe cuándo es la otra ida para la exposición? No tengo ni idea, eso fue otra cosa que yo les escribí. Yo no sé cuándo vuelven ustedes, entonces no sé cuándo son las otras 2 exposiciones, cuándo son los otros 2 trabajos, pero se supone que van a volver. Eso me dijeron a mí, que por lo menos una vez más. Ah, sí, profe, yo le estoy haciendo las diapositivas. Me parece bien. ¿Cómo va con esos circuitos de corriente continua? Ah, no, ¿Usted cuáles los circuitos? Sí, es eso. ¿Cómo? Hay fasores. Exacto, pero es que esos fasores simplemente son porque hay complejos. Pues hay números complejos y entonces por eso se manejan los fasores, pero es igual que los otros, es corriente, resistencia, solo que ahí, ¿cómo es que se llaman? Se llaman distintos resistores. No me pareció que me la puso muy dura porque vea. ¿Cómo? A mí me toca muy maluco porque a mí me tocó la inductancia. Entonces aparece mucho la fuerza electromotriz, entonces me toca estudiar la fuerza electromotriz. Claro, la estudia, aunque eso lo vamos a ver. No se preocupe, solo que hay que ir con despacio para que lleguemos allá. Por eso los temas de ustedes se suponen que eran para la última semana. Pero si vienen antes, pues entonces toca hacer las exposición. Entonces va tú a estudiar todo. Entonces ganas el último parcial más fácil. ¿Cierto que sí? Ah, es que ya esto está listo. Ya está listo este curso. Listo. Entonces, nosotros obtuvimos momento de torsión para una orientación particular del campo. ¿Cierto? Pero este momento de torsión, pues lo que hicimos fue obtenerlo para una orientación particular de ese campo magnético. Pero esta ecuación es válida para cualquier orientación del campo magnético. ¿Listo? Y aparte nosotros decíamos que era una espira rectangular cuando la estuvimos deduciendo, pero también es válida para cualquier espira, para una espira estrella, para una espira circular, para una espira lo que sea. ¿Listo? Entonces se utiliza... Con una espira circular se utiliza el radio del círculo, el área del círculo. Exactamente, ahí el área del círculo, o en una espira elíptica es el área de la elipse, cosas así. ¿Listo? El área de la estrella, por eso las puedes citar. Ajá, esa la hallan en el examen, aunque serán estrellas muy, muy bien formadas, de tal forma que se puedan calcular todos los segmentos de longitud. Por ejemplo, una estrella así de 4 lados, entonces viene una recta, viene un círculo, viene otra recta, viene otro círculo, viene otra recta, viene otro semicírculo, viene otra recta, viene otro semicírculo, viene otra recta, viene otro semicírculo. Pues no es una estrella. Si es una estrella, así son las estrellas de mar. No, las estrellas de mar tienen 5 patas. Y tienen 5 patas. Bueno, es una estrella de mar deforme, con 4 patas apenas. O una estrella que yo me inventé, pues, una estrella en forma de cruz. O una estrella X o un cromosoma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que una bobina, ¿qué es lo que pasa con las bobinas? Son muchas espiras, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas espiras tenemos? Muchas espiras, ¿cierto? Porque es un alambre que está dando vueltas. Entonces, si nosotros decimos que una espira es cuando va y vuelve, entonces va a haber otra espira, 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 otra espira. Listo, entonces en ese caso, una bobina que tiene n vueltas de alambre, entonces cada una va a conducir la misma conduciendo la misma corriente por esas n vueltas y encerrando la misma área. Entonces el momento de dipolo magnético total de la bobina es ¿cuántas veces el dipolo magnético de una vuelta? N veces, ¿cierto? Entonces por eso el dipolo magnético de la bobina de n vueltas, entonces será n veces el dipolo magnético. Verdad. N por el dipolo magnético de una vuelta, ¿cierto? Y entonces por eso el torque en el caso de tener una bobina va a ser igual a N por el momento magnético de la espira
o de una vuelta, y producto cruz, el campo magnético, que es lo mismo que tener entonces el momento magnético de la bobina, producto cruz, el campo magnético. ¿Listo? Bien, bien, vamos bien hasta ahí. Está clarísimo, todos estamos listos para el examen que ponga el profesor, eso me parece excelente. Listo, entonces vamos a una pregunta de estas. ¿Cuál espira experimenta un mayor momento de torsión? Y ahí hay 3 espiras. ¿Y 3 espiras? Esta es la primera. Entonces esta es la espira A, esta es la espira B y esta es la espira C. ¿Por qué? Porque las estamos mirando. Sí, si tenemos esta espira que era rectangular, la estamos mirando por acá, no por acá, sino por acá. O si tenemos una espira en forma de control, entonces la estamos mirando por acá. ¿Listo? O una espira en forma de mouse, entonces la estamos mirando por acá. Listo, entonces ahí están todas las espiras. Entonces, ¿cuál es la que experimenta mayor momento de torsión? C. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va el vector área de esta espira C? ¿El vector A de esta espira C? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Cuántos? Entonces, ¿este ángulo de cuánto es? 90. De 90. Entonces es mayor. Listo. ¿Cuál sigue? A ver. La B. Entonces en la B tenemos uno que viene hacia acá. Y hay un ángulo con respecto a B que digamos que es 45. Y la A, ¿cuánto es el momento de torsión? 0. 0, ¿cierto? Porque miren que el vector área, el vector A, está en la misma dirección del vector campo. Ah, no, estos muchachos están entendiendo mucho esto. Pero eso cae en el examen. Eso cae en el examen, claro. Si ustedes no saben calcular momentos de torsión, de ahí en adelante no saben hacer nada. Ah, pues entonces nos tiramos las carreras y no aprendemos eso. ¿Se tiran qué? La carrera. Pues no, la carrera de pronto no, pero les va a ser muy difícil terminarla, ¿cierto? No, pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos haciendo un ejercicio y queremos calcular el momento de torsión en una espira circular, una fase. Entonces yo tengo que saber hacia dónde está girando esa espira. Y después de que yo sepa hacia dónde está girando, entonces ya puedo encontrar la magnitud y puedo encontrar todo eso, ¿listo? ¿Sabe por qué se estudia en este campo el momento de torsión? ¿Cómo? Porque en el campo magnético se estudia el momento de torsión. Que estamos viendo que gracias a ese campo magnético, cuando hay una circulación de corriente a través de una espira, hay torsión, y por eso vimos que así funcionaban los motores. Sí, acuérdate que así era que funcionaban los motores, que fue lo que vimos acá. Sí, el motor está en una hélice pues de esos motores magnéticos, y entonces como está circulando corriente por las espiras, ellas se van a empezar a mover así. ¿Listo? Muy bien, entonces ejemplo. ¿Cuántos ejemplos faltan? Ay, solo coloqué uno, pero no, son 2. Ustedes van a mirar el tercer ejemplo que está en el libro, lo van a mirar con mucho cuidado porque es un galvanómetro, para que vean cómo funcionan los galvanómetros y para que si sale un galvanómetro en el examen sepan hacerlo. Listo, entonces tenemos una bobina rectangular de 5.40 centímetros por 8,50 centímetros. Que consta de 25 vueltas de alambre, entonces N es igual a 25. Y que conduce una corriente de 15,0 miliamperes. Y entonces resulta que hay un campo magnético de magnitud 0,350. ¿En qué unidades es que está el campo magnético? En Gauss, pero no lo vamos a hacer en Gauss, lo vamos a hacer en unidades de sistema internacional. Teslas. Listo. Y se aplica paralelo al plano de la espira. Ese campo magnético se está aplicando paralelo al plano de la espira. Entonces, si tenemos un dibujo de esto, tenemos una espira cuya altura es 8.50 centímetros, cuya base es 5.40, que hay un campo magnético de magnitud 0,350 teslas.
Entonces vamos a calcular la magnitud del momento dipolar magnético. ¿Y cuál es la magnitud del momento dipolar magnético de la bobina? Entonces es igual a n veces el momento dipolar de la espira. ¿Y cuál es el momento dipolar de la espira? Ahora, 25 por 5 La corriente por el área. ¿Cierto? Entonces esto es igual a 25, que son las vueltas, por 15 por 10 a la menos 3 amperios, que multiplica a 0,054 metros por 0,085 metros. Y eso nos da, ¿cuánto da? 1.72 mil. 1, Me parece 5,40 era que. 5.40 centímetros son 0.054 metros. ¿Qué era eso? No, pero ¿qué era eso? Era el área. El área, es la base por la altura. 5.40 mide A, 8.50 mide B. ¿Listo? ¿Y esto cuánto es? ¿Esto en qué unidades da? En amperios por metro cuadrado. Amperios por metro cuadrado, sin metro por amperio. Listo. Ahora calcular la magnitud del momento de torsión que está actuando sobre la espira. Entonces el momento de torsión que está actuando sobre la espira. El momento de torsión que. Amperios por metro. Momento de torsión que actúa sobre la espira. ¿Listo? Entonces el momento de torsión que actúa sobre esa espira es igual ¿a quién? Es igual a... No, pero hagámoslo el momento de torsión sobre una bobina. Entonces igual ¿a quién? Lo que hallamos ahorita. No, a lo que hallamos ahorita no. Vamos a manejarlo en términos de lo que vimos hoy. Entonces es el momento magnético de la bobina. Producto cruz, el campo magnético. Pero entonces nosotros queremos hallar la magnitud de ese torque, de ese momento, pues entonces será el momento de torsión. Entonces la magnitud, como son perpendiculares, entonces el producto de ellas dos será igual a mu de la bobina por B, que es la magnitud del campo magnético. Y ese momento de torsión de la bobina, el momento magnético de la bobina es igual a ¿qué? A 1.72. A n veces el momento de la espira. Y esto n veces el momento de la espira fue lo que acabamos de calcular. Y todo esto por B. Entonces igual a 1.72 por 10 a la menos 3 amperios metro cuadrado, que multiplica a 0,350 teslas. ¿Y los teslas en qué unidades están medidos? Newton sobre. Coulomb sobre metro sobre segundo. Newton sobre Sobre Coulomb sobre metro sobre segundo. Hay otra relación. y entonces Coulomb sobre segundos, ¿qué es? Amperios. Entonces sería Newton sobre amperios por metro, ¿cierto? Sí. Entonces por eso nos da que esto es igual a 1,72 por 10 a la menos 3 amperios metro cuadrado, que multiplica a 0,350 newton sobre amperios por metro. Entonces metro se va con metro, amperio se va con amperio, y eso nos queda que es igual
a 6,02 por 10 a la menos 4 newtons metro. ¿Listo? Entonces hay una tarea, demuestre que esas unidades que ya nosotros, pues ya la acabamos de hacer, ya esa tarea no tiene gracia. Calcule la magnitud, tarea de ustedes, calcule la magnitud del momento de torsión sobre una bobina que forma un ángulo de 60 grados con el momento magnético de la bobina. Perdón, venga, volvámoslo a repetir. Calcule la magnitud del momento de torsión sobre una bobina cuando el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el momento magnético. ¿Listo? Entonces, ¿qué se aspira? Pues está formando 90 grados con el momento magnético, con el campo. Y lo van a hacer la misma pregunta, pero cuando el ángulo es cero. ¿Listo? Muy bien, entonces ahorita como se acabaron las hojas, yo voy a poner otras dos hojas aquí para hacer el otro ejemplo y para que ya terminemos por hoy. Entonces, archivo, nueva hoja. Listo, entonces ejemplo. Ejemplo. Y entonces este ejemplo se llama control de altitud de un satélite. ¿Qué es un satélite? Vaina que la otra se la Tierra. ¿Y para qué sirven los satélites? Bueno, pero aparte de darle vueltas a la Tierra. La Luna también es satélite. Bueno, la Luna es un satélite. Pero un satélite normal de esos, ustedes, una función de un satélite, cualquier satélite. Una comunicación. Exacto, entonces para televisión, para celulares, para todo eso. Listo, entonces, satélite, ya sabemos todos que es un satélite. Listo, entonces resulta que esos satélites cuando están por allá en el aire, vamos a ver si yo soy capaz de dibujar un satélite. No, yo voy a ser capaz de dibujar un satélite. Vamos a suponer que esto es un satélite. Para un robot. Muñequito. Que esta es una Tierra y que hay un satélite, ¿sí o qué? Un satélite, yo veré cómo me invento mi satélite. Entonces resulta que esos satélites, pues allá cuando los construyen, tienen unas bobinas que se llaman torquers. Y entonces esos torquers sirven para ajustar la orientación de esos satélites. Y entonces van a ajustar esa orientación de esos satélites aprovechándose del campo magnético que la Tierra crea, pues del campo magnético de la Tierra. Listo, porque ese campo magnético de la Tierra va a crear un ¿qué? Un momento de torsión sobre el satélite o sobre la nave espacial o sobre esa cosa que yo inventé ahí, listo. Listo, entonces ¿cuál es la mayor ventaja de esto? Que ellos no necesitan tener electricidad en los satélites. ¿Por qué? Porque utilizan energía solar para cuando necesitan pues hacer alguna energía, pues esa corriente se va a generar por energía solar. Listo, entonces si un dispositivo de estos tiene un momento de dipolo magnético igual, entonces momento de dipolo magnético igual, la magnitud a 250 amperios metros cuadrados, ¿cuál es el momento de torsión máximo aplicado? Esa es la pregunta, ¿cuál es el momento de torsión máximo aplicado a un satélite cuando su torquer, entonces ya saben lo que es un torquer, se enciende a una altitud donde la magnitud del campo magnético terrestre es igual
a 3,0 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Cuál es el momento? Entonces, ¿cuál es el momento de torsión máximo aplicado a ese satélite cuando su torque se enciende a una altitud donde la magnitud del campo magnético terrestre es de 3.0 por 10 a la menos 3 teslas? ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, ese torque máximo, ¿cuál es? O ese momento de torsión máximo, entonces, ¿cómo lo calculamos? Ay, ¿dónde está la otra hoja? Aquí. Ese momento de torsión máximo es igual. Profe, antes de Max, ¿qué copiaste? A ver, ay, no, yo no voy a poder con esto. Tau max, momento de torsión máximo es igual a, lo hemos calculado 10 veces, al momento magnético, en este caso momento magnético de ese satélite por la magnitud del campo. ¿Y cuánto es el momento magnético que produce el torque de ese? Que es 250 amperios por metro cuadrado. Profe, y eso no importa la ubicación del... ¿No importa la qué? La ubicación del satélite. Por eso estamos diciendo que está a una altitud donde el campo magnético terrestre tiene esa magnitud. ¿Listo? Ah, sí, profe. Y estamos diciendo que es máximo, entonces porque el campo magnético estará perpendicular. ¿A quién? Al momento magnético de esos torques. ¿Listo? Ah, sí. Entonces el momento de dipolo magnético o simplemente momento magnético fue el que nos dieron de ese torque producido por esos torques, entonces es de 250 amperios por metro cuadrado. ¿Y cuánto vale la magnitud del campo magnético a esa altitud? 3.0 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Y cuánto da eso? 250 por 3, 750. ¿750 qué? por 10 a la menos 5. Exacto, entonces son 750 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Newton por metro. Listo, entonces esos 750 si lo quiero poner en milinewtons o en milímetros. Entonces le corro la coma y me da 707,50 por 10 a la menos 3 newtons por metro. ¿Cierto? 7.50. O si lo quiero por 10 a la menos 2, entonces será 0,75. O si lo quiero por 10 a la menos 1, 0,075. ¡Listo! Listo, entonces yo creo que ya suficiente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mirar el ejemplo del galvanómetro para que vean cómo funcionan los galvanómetros. Es utilizando este mismo principio. Los galvanómetros son aquellos que marcan campos magnéticos, magnitudes de esto, pero que eran de aguja, ¿cierto? Ya hay otros nuevos que lo hacen digitalmente, pero no vamos a ver cómo funciona el galvanómetro. ¿En qué parte del libro está? ¿Qué capítulo? ¿Sabes qué capítulo debe ser? Salvo el 26. 29, 26 era el principio. 26 era el de campo, que tenía un ejercicio muy parecido al que hicimos en el examen, que hicimos en clase. Listo, entonces, ¿qué sigue? Entonces, esto de momento de una partícula cargada, yo espero tener mi memoria RAM completa de aquí al viernes y mandarles el video con eso. Pero ya eso es parecido, pues ya es mirar sumatoria de fuerzas igual la masa por aceleración, pero ahora la fuerza es la fuerza magnética. Y vamos a ver cómo se mueven esas partículas cargadas pues en el campo magnético. Ya averiguó cuánto le vale la RAM. Sí, no, sí, solo que es que hay que esperar. Para yo saber. Bueno, porque que compre el señor porque a mí me interesa. Me interesa toda la organización, pues sí, estaba diciendo la verdad. Por eso va a ser mi amiga. Por eso va a ser mi amiga.
Yo tengo 200 centímetros.